Bueno, ahora sí creo que estamos en condiciones de comenzar el webinar de hoy. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a estar hablando de Bentley y la idea de este primer webinar es contarles un poco la potencia y la gran amplitud que tiene la empresa Bentley Systems con su gran cantidad de softwares. Quizás el título suene un poco pretencioso, diseñar una ciudad desde sus cimientos, pero un poco la idea es entender y ver cómo todos los softwares de Bentley pueden aportar al diseño de una ciudad, ¿sí? Creo que lo que buscaba un poco con este título es mostrarles que todo lo que necesita una ciudad, ¿sí? Desde la infraestructura base, que son los caminos, la construcción de todo lo que es el transporte de los líquidos como el agua, de los gases como justamente el gas o la electricidad. Bueno, todas esas cuestiones están abordadas por Bentley. No deja nada librado al azar, sino que todo lo que se necesita, como ya les dije, para poder diseñar y armar una ciudad desde cero, bueno, Bentley nos va a ofrecer un abanico muy amplio de herramientas que nos van a servir para eso, para abordar el diseño de nuestra ciudad. Obviamente, todas esas herramientas, todos esos softwares van a ser muy particulares y van a ser muy distintos también. ¿Sí? Estamos hablando de muchos software que no vamos a abarcar todos el día de hoy, sino que vamos a ver cuatro o cinco, quizás los más característicos o algunos de los más básicos como para arrancar. Pero la idea es que a lo largo de estos webinars tratemos de ir acercándonos a la gran mayoría. ¿Sí? Vamos a estar viendo software que nos van a permitir diseñar no solo caminos y transformar la topología de la Tierra, sino que también nos van a permitir diseñar edificios, ¿sí? Con sus estructuras, con su forma. También nos van a permitir entender cómo es el proceso de fabricación de todo, ¿sí? Donde yo voy a poder tener un control estimado y aproximado también, ¿por qué no? De cuánto tiempo me va a demorar fabricar qué cosa. Entonces eso me va a poder permitir previsualizar y prever ciertos acontecimientos que van a tener que ver un poco con la administración y la gestión de materiales, equipo técnico y demás. Vamos a ir comenzando entonces con uno de los primeros, ¿sí? Que van a abrir un poco este desafío del día de hoy, que es generar una ciudad. Creo que el primer software con el que corresponde empezar es con OpenSite. OpenSite es un software que nos va a permitir poder diseñar la base. ¿A qué me refiero con la base? Y bueno, con lo que va a ser el lugar donde yo voy a planificar o construir mi edificio, donde voy a planificar o construir mi ciudad, mi parque, mi barrio. Bueno, lo que quiera construir, yo necesito en principio eh, diseñar el terreno, ¿sí? Que va a ser donde va a crecer todo. Sin un terreno sólido, sin el control del terreno, bueno, va a peligrar un poco lo que yo construya encima del... Bueno, OpenSite me va a permitir empezar a planificar cómo va a ser ese terreno, qué medidas va a tener, dónde voy a hacer tal locación, dónde voy a poner otra locación, y a raíz de eso voy a poder empezar a dividir las diferentes partes. Esto va desde algo grande o a un detalle, como estamos viendo, que es la distribución del parking, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo va a ir el parking distribuido? ¿Cómo van a ir los coches? Si van a ir estacionados a 90 grados, si van a ir estacionados a 45 grados. Bueno, todo eso, fíjense, desde lo más general a lo más particular, ahí vemos ya el terreno en toda su totalidad. ¿Sí? En este caso es un centro comercial
como les decía, vemos cómo hay la topología del terreno con sus dimensiones, con sus alturas, con sus bajadas, y cómo puedo adaptar yo la geometría de mi edificio a esa estructura. Cómo va a ir el camino, por dónde van a ser las entradas, por dónde van a ser las salidas. Em, es un software que me permite, en cierta medida, diseñar un poco las bases, diseñar un poco cómo desde dónde voy a construir un poco mi edificio. Continuamos con otro software también que va a ser muy necesario a la hora de enfrentar la construcción de una ciudad, que son los caminos, ¿sí? Sin caminos no hay circulación entre las personas. No va a llegar el material que necesito, la distribución de los alimentos no va a suceder. Entonces, los caminos son importantes a la hora de enfrentar una ciudad. Open Roads va a ser el software que nos va a permitir generar autopistas, generar calles, generar autovías, eh, entender cómo va a ser el flujo de movimiento de los vehículos en una rotonda, en una curva muy cerrada, en una curva muy amplia, en los rulos de entrada o salida a una autopista. Bueno, todo eso yo lo voy a poder planificar con este software. También están sus software alternativos que son OpenRails, que es para la planificación de vías de tren, ¿sí? Con OpenRails voy a poder trabajar, al igual que trabajo con OpenRoads, pero en vez de caminos asfaltados, con vías de tren eh, con los rieles característicos. Esto me va a permitir también ver cómo van a ser los puentes, cómo van a ser las entradas, las salidas, si una curva muy cerrada va a ser peligrosa o en función al terreno, cómo es que tengo que ajustar esta curva, cómo va a ser la subida que tengo que planificar para poder acceder a un puente perdón, o para poder salvar una altura en un terreno montañoso. Voy a poder planificar todas las estructuras que necesito, no solo para hacer un puente, sino para hacer un camino, ¿sí? Recordemos que hacer un camino asfaltado no implica solo poner asfalto, sino que en el centro van a ir barras de acero, va a ir toda una base de concreto. Obviamente tengo que hacer un pozo previo a eso, van a pasar caños de agua, caños de luz. Bueno, una infraestructura bastante amplia que Open Roads abarca sin ningún tipo de problemas. Como les dije anteriormente, eh, abordar el gran desafío de poder construir una ciudad implica muchas cosas, muchísimas cosas. Bueno, Bentley, con todo su software, abarca todas esas cosas. Pequeños software que abarcan cosas específicas, ¿sí? Como les digo, vamos siempre de lo general a lo particular. Ahora hablemos de Syncro. Syncro es un software que nos va a permitir justamente hacer un análisis o una sincronización en 4D para entender un poco cómo va a evolucionar nuestro proyecto. Podemos hacer un estudio de costos, de cuánto nos puede llegar a salir hacer una ruta, como estamos viendo, en función a la longitud y el material especificado nos va a hacer como un cálculo aproximado, entonces empezar a previsualizar eh, dónde tendría que darle más atención o dónde tendría que ponerle más trabajo a algún lugar. Em, no solo eso, también puedo hacer un estudio, una simulación de movimiento para saber cómo los vehículos se van a comportar al ingresar a una curva o cuánto puede llegar a tardar en fabricarse. eh, Como estamos viendo, es esa curva de puente. En definitiva, me va a permitir como analizar, estudiar los diferentes casos,
eh, poder tener, como les dije hace un ratito, una previsualización de cómo podría ser el proyecto, ¿sí? Eso me va a permitir poner foco en los lugares más complejos de mi proyecto. Así como hacemos caminos, también tenemos que distribuir, en este caso, los fluidos, ¿sí? No solo la distribución de los fluidos del agua, ¿sí? Llevarlo desde una represa a distribuirlo a cada hogar, sino que también OpenFlows lo que me permite es diseñar lo que va a ser los fluidos. Sí, los desechos, digamos, los fluidos tanto de lluvia, ¿sí? ¿Qué pasa con el agua que se empieza a acumular por las lluvias en las calles? Bueno, puedo diseñar todo el sistema de cloacas, también los desechos propios de cada hogar eh, que van a ir con las cloacas. Bueno, todo ese ramal de tuberías yo lo voy a poder diseñar y planificar con OpenFlows, ¿sí? Entonces me permite abordar los dos aspectos de los fluidos, tanto como los fluidos limpios que van a venir a los hogares para hidratarlos y los residuos sucios que van a ser los de descarga, ¿sí? Los que necesito eliminar y devolver de nuevo al sistema. Bueno, OpenFlows me va a permitir trabajar de manera rápida, de manera cómoda, trabajando en una interfaz donde puedo volcar como vemos ahí en pantalla, un plano y a partir de ese plano una captura de pantalla de una imagen satelital, empezar a distribuir todo ese ramal de tuberías. También está disponible, eh, similar al OpenFlow, otro software que me va a permitir diseñar lo que va a ser la red eléctrica, ¿sí? A través de una central eléctrica, cómo empiezo a distribuir las torres de electricidad para que esa electricidad llegue a los hogares. No solo, ¿sí? Como sabemos, una ciudad no se alimenta por lo general con una red hidroeléctrica pegada, ¿sí? Las redes hidroeléctricas están lejos y en el medio hay fuentes de distribución que lo que hacen es llevar a diferentes ciudades. Bueno, con ese software voy a poder trabajar en todos los aspectos, pero lo veremos más adelante. Open Buildings lo que me va a permitir es diseñar ya más la estructura de los edificios, lo que voy a poner en mi ciudad, ¿sí? Em, Estructuras tanto de hormigón como estructuras que van a ser metálicas, estructuras civiles, estructuras para poder planificar lo que va a ser mi ciudad. Sí, edificios que no van a ser solo viviendas, pueden ser centros comerciales, pueden ser edificios justamente para centrales de electricidad, bueno, cualquier edificio o construcción que yo quiera abordar, la voy a hacer con Open Building, ¿sí? Va a ser una interfaz que me va a permitir trabajar con diferentes materiales, tiene un sistema BIM que me permite separar y entender cómo va a ser o qué característica va a tener cada material. Obviamente va a tener un sistema colaborativo donde todas las personas van a poder colaborar y poner su impronta en el proyecto, ¿sí? Tiene un sistema muy cómodo para trabajar, para visualizar. Ahí podemos ver algo parecido, ¿sí? Con un sistema de 3D muy cómodo, muy sencillo también de exportar a una herramienta de renderizado. eh, es un software donde también voy a poder hacer cálculos de materiales, cálculos de tiempo. Es un software muy completo, ¿sí? Son software distintos, pero todos muy completos que me permiten trabajar de manera cómoda. Cada experto va a tener su software. El ingeniero civil va a tener su software, el arquitecto va a tener su software, el ingeniero eléctrico va a tener su software, el ingeniero naval o lo que sea va a tener su software. Eso es lo que nos viene a traer Bentley. Nos viene a traer herramientas para poder crecer y para poder
progresar como ciudad, ¿sí? Poder construir eh, una ciudad, una base desde cero. Vimos algunos, ¿sí? Son tantos que nos quedaría un webinar muy largo y muy tedioso. Entonces la idea es empezar de a poco, empezar con algunos y a medida que vayamos avanzando, empezar a profundizar en algunos y mostrarlos más profundamente y viendo las características de cada uno. Como en todos los webinars, llegamos a este momento donde si alguno tiene alguna consulta, alguna pregunta con respecto a Bentley, con respecto a los programas que vimos o con respecto a algún software en general, lo pueden hacer sin ningún tipo de problemas. Mientras tanto, yo les voy a ir pasando la información de contacto por si les gustaría tener una demostración personalizada o por si les gustaría adquirir una cotización más formal con respecto a alguno de los software de Bentley. Se pueden contactar a nuestro equipo de ventas, que es ventas@infieroinformática.com. Ahí el equipo de ventas los va a asesorar, les va a indicar y comentar lo que ustedes necesitan. En nuestro Facebook van a poder ver todas las novedades con respecto a Bentley. Y en nuestro canal de YouTube van a poder ver este webinar grabado y todos nuestros webinars sin ningún tipo de problemas. Se pueden contactar telefónicamente al más 54 11 21 50 53 53 o ingresar a nuestra web que es www.aufireinformática.com. Si no hay ninguna duda, damos por finalizado entonces el webinar del día de hoy. Muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos la próxima en otro webinar de Bentley System. Adiós y muchas gracias.